Pues muy buenas noches, bienvenidos a mi primera sesión síncrona. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual del grupo en el que ustedes están trabajando, es el grupo 032. Me da mucho gusto verlos el día de hoy, ver que llegaron a mi sesión, sobre todo los que están viendo, los que van a ver la sesión más adelante. También los felicito, les doy la bienvenida, los felicito por continuar en sus estudios dentro de Prepa en línea CEP, así como les doy la bienvenida, les decía, a este módulo. La verdad es que este módulo es muy fácil, sin embargo, sí se requiere de cierta lectura para que se pueda obviamente interpretar ahora sí que diferentes fenómenos, como dice la parte de nuestro módulo, ¿no? Ok, perfecto. Me dices, Vanessa, que sí me escuchas bien. Ok, gracias. Bienvenido, Nicolás. Buenas noches. Pues bueno, entonces les comento, me da mucho gusto coincidir con ustedes, ver que son participativos, que asisten a sesiones síncronas, que están entregando actividades integradoras. Eso habla muy bien de ustedes, sobre todo del compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos, ¿no? Para lograr esta meta más, cada una de los módulos, yo siento que es una meta y ahorita están en la meta número 3. Bueno, sobre todo sin contar el módulo propedéutico, ¿no? Pero ya van en la meta 3 y estoy segura que lo van a lograr. Bienvenidos, en lo que yo les pueda apoyar siempre lo voy a hacer, solamente hay que estar en comunicación constante, ¿sale? Les voy a presentar mi archivo que les preparé para el día de hoy, para que me vayan siguiendo en la sesión. Bien, les decía, esta es nuestra sesión síncrona de la semana 1 del módulo 3. Nuevamente, mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, grupo 032 de la generación 30, que es el que me corresponde en esta ocasión. Este es el orden del día. Primero vamos a hacer una bienvenida, que ya les acabé de comentar, a módulo 3. También la voy a hacer ya un poco más formal en unos momentos. También les voy a platicar del propósito de la sesión, para que ustedes sepan por qué estamos realizando cada una de las sesiones síncronas, ¿no? De ahí hay una revisión, pues no tan breve, pero sí es de actividades correspondientes a la semana 1. Les voy a hacer algunas recomendaciones en cuanto al foro, algunas sugerencias en general que me gustaría trabajar con ustedes, sobre todo para que vayan quedando como claras las instrucciones que quizás se les vayan ir algún detallito, pues bueno, lo vamos perfeccionando en este módulo 3. Estos son sugerencias en general de otros módulos, de otros grupos, o de otros módulos 3, obviamente, de otros grupos con los que he trabajado. El módulo 3 es un módulo que frecuentemente me asignan, entonces pues ya tengo mucha experiencia en esto, así que creo que los puedo llevar muy bien hacia el proyecto integrador. De ahí tendremos un espacio para dudas y comentarios. Si ustedes tienen dudas o alguna pregunta que puedan realizar, la pueden hacer ya sea que prendan su micrófono o bien las pueden ir comentando también en la parte del chat conforme vamos avanzando, ¿sale? Este es el módulo 3 en general. Tenemos 3 unidades. La unidad 1, que es la que estamos iniciando el día de hoy, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Siguiente semana, la unidad 2, la tercera semana, la unidad 3. En la semana 4 vamos a integrar todo, que es la semana de integración de saberes, donde vamos a presentar un proyecto integrador y donde vamos a participar de una manera más precisa en el foro de integración. Entonces, este es el esquema a grandes rasgos de lo que se trabaja en módulo 3, ¿ok? Bien. Ay, me pasé, perdón. Este es la bienvenida que yo les preparé. La unidad 1, les decía, se denomina la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Vamos a continuar con los aprendizajes obtenidos en el módulo 2. Vamos a darle esa continuidad porque los vamos a necesitar. De hecho, todos los módulos se van a ir relacionando. Entonces, este módulo, que es el módulo 3, que es donde trabajamos un poco más de las reseñas, de la parte donde nosotros expresamos nuestras ideas, argumentamos nuestras posturas, nos va a servir para los siguientes módulos. Entonces, esto hay que trabajarlo bien para que tengamos las bases. Ahora nos vamos a enfocar más en reflexiones sobre historia y sobre conocimiento. En esta unidad van a aprender cómo los sucesos históricos pueden reconstruirse, comunicarse de diferentes maneras. Van a analizar, les decía, su postura. Van a también analizar aspectos de muchas veces los autores
nos indican cuál es la intención con la que realizaron esos textos. Entonces también ustedes van a poder identificarlas, van a emitir su opinión, su punto de vista, que es lo que les comentaba, y sobre todo van a reconocer que el conocimiento puede ser científico o no científico. El propósito de esta sesión es orientar sus conocimientos en el logro de actividades precisas que cumplan con lo requerido en las rúbricas. Bien, pues bienvenidos, les decía en la parte de abajo, bienvenidos. Esta es la primera actividad que ustedes van a realizar. Se llama un hecho histórico, diferentes perspectivas. Lo que van a hacer primero es, tenemos en la parte de las instrucciones, las dos lecturas las pueden descargar solamente dándole clic en cada una de las que vienen de hecho sombreritas como en color azul. Ustedes las pueden identificar fácilmente, hay que darle clic para que nos lleven a las lecturas que nos están indicando, perdón. Una se llama La muerte tiene permiso, la otra La política agraria. Entonces, hay elementos que no vienen dentro de las lecturas, no viene específicamente la fecha en la que se escribió, por ejemplo, ¿no? O no viene específicamente, estas son mis ideas principales, que el autor les diga, estas son mis ideas principales, estas son mis ideas secundarias, no. Hay mucha información que tenemos que interpretar. Hay información que si no la encontramos en las lecturas, nos vamos entonces al buscador de Google o de Google, en el cual vamos a buscar entonces, por ejemplo, la fecha en la que se escribió La muerte tiene permiso o la fecha en la que se escribió La política agraria, ¿ok? Para que tengamos esa información porque los espacios se deben de requisitar. En caso de que no haya, por ejemplo, en el aspecto de gráficas, tablas o apoyos estadísticos que se incluyen, ustedes ahí van a indicar se incluyen o no se incluyen. Pero toda la información se debe de ir llenando porque les decía, si no la tenemos de la lectura, si no la podemos interpretar, entonces hay que buscar esos aspectos, por ejemplo, les decía la fecha, ¿no? Quizá no la tengamos muy clara. También hay otro, el aspecto del autor, no es como muy específico, en una de las dos lecturas no es muy específico el autor, pero si ustedes investigan, pueden obtener esa información y colocarla en el espacio que corresponde. Entonces, ya que leímos estas dos lecturas, ahora sí, vamos a ir detallando cada uno de los aspectos. Autor, fecha en la que se escribió, tipo de texto, mensaje que quiere transmitir el autor, es decir, ustedes que consideran que para qué fue realizada esa obra, ¿no? Quizá para dar a conocer cierta información, quizá para concientizar, quizá para, no sé, para mostrar una postura frente a un problema. Ustedes identificarán con sus propias ideas, yo les estoy dando solamente algunos ejemplos de las ideas que puedan identificar ahí, que es el mensaje. El público al que se dirige será para niños, será para adultos, será para todo público en general, algún área en específica. Quizá hay lecturas que se enfocan mucho, por ejemplo, al área de ingenierías, ¿no? Al área de medicina, al área de docencia. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Podrá ser para todo público? Ustedes lo van a ir especificando. De ahí el contexto o el momento en el que se escribió, es decir, qué estaba sucediendo en ese momento. Si nos basamos en la fecha en la que se escribió, entonces podemos identificar el momento. Quizás si esa fecha coincide con alguna etapa de la revolución, alguna etapa de la independencia, alguna etapa importante en nuestra historia, lo podemos relacionar porque muchas veces eso influye en las obras, sobre todo en toda la redacción. Entonces, por eso les digo, es importante identificar cada uno porque muchas veces todo eso nos va a ir ligando información. Ideas principales, dos ideas secundarias, actores, quienes participan dentro de la obra, acciones que se describen, qué es lo que sucedió, ¿ok? ¿Qué pasa en general? Si lo pudiéramos describir en pocas líneas, en solamente frases, ¿cómo podríamos describir cuáles son las acciones, ¿no? La postura del autor frente al suceso, estaba a favor, estaba en contra, qué estaba demandando, qué solicitaba, etcétera. Todo esto lo pueden ustedes, les decía, si no lo encuentran en la lectura, lo pueden interpretar. ¿Va? Después, tu opinión sobre el texto de La muerte tiene permiso y sobre el texto de la política agraria. Tienen que ser dos, obviamente dos opiniones, son dos textos. Y en general, tu opinión sobre la reforma agraria. Acá se puede abarcar las dos columnas, las dos lecturas. ¿Cuál es tu opinión? Quizás si no sabía nada acerca de la reforma agraria, pues bueno, vamos a empezar el documento de Word en donde ustedes lo van a hacer solitos. Yo sugiero una portada siempre para darle una mejor presentación a su lectura. Después hay que colocar
esta preguntita que viene aquí, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? ¿Ok? ¿Tienen conocimiento o no tienen conocimiento? Ahí lo pueden anotar. No es necesario que siempre tengamos el conocimiento. Muchas veces las mismas lecturas nos van a dar esa información que desconocíamos. Entonces, si lo saben, lo colocan, qué es lo que saben, qué es lo que les parece que habrán escuchado, ¿ok? Si no sabe nada, también se vale escribir siempre indicando, no sé nada debido a que no me había enfocado quizá en investigar acerca de la política agraria, no había escuchado de qué trata la reforma agraria, etcétera, ¿ok? Para que entonces puedan pasar a la redacción de esta tablita. Esta tablita que yo les comparto vienen las instrucciones en la plataforma, entonces solamente habrá que hacer lo similar que yo estoy haciendo, la misma tablita, hacerlo ustedes en la parte de Word para que lo puedan ir contestando. Ya una vez que tenemos esta tablita, ya podemos seguir con las siguientes. Espérenme, es que me parece que aparecía un mensajito. No me aparecen los mensajes. Ok, a ver, déjenme salir un momentito. Ah, ya lo pude ver. Si es que se trabó mi lab y por eso es que no veía tu pregunta, Nicolás. ¿Son dos ideas principales y secundarias de cada texto o puede ser nada más de una? No, tienen que ser dos ideas principales de una lectura, dos ideas principales de la otra. No está tan complicado. En realidad solamente habrá que, obviamente si identificamos la información va a ser muy fácil, pero así tienen que ser. Dos de cada una no pueden ser en general. Aunque las dos hablan acerca de la reforma agraria, las dos son diferentes porque una es quizá como más de historia, más de un cuento, y la otra es más específica, más sobre lo que estuvo pasando realmente en esta parte de la reforma. Entonces, va a ser importante que las dos le expresen dos ideas principales y dos ideas secundarias, ¿sale? Tenemos la tabla, ya la hicimos, ya la requisitamos, tiene toda la información que nos solicitaron. Ahora sí, vamos a contestar de 8 a 10 renglones. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Quizá como lo que vamos a comparar es la primera pregunta con esta, ¿no? Desconocía tal cosa, pero ahora ya me queda claro qué es la reforma agraria, a qué se enfocó, qué es lo que sucedió, quiénes son las personas que se vieron afectadas, se vieron beneficiadas, etcétera. Una vez que hicieron esto, de 8 a 10 renglones les decía, no menos, porque la misma rúbrica indica si ustedes no realizaron los 8 renglones, entonces es un puntaje mucho menor. Y ya una vez que hicieron esto, ahora sí, van a redactar una reseña comparativa. La reseña comparativa precisamente es comparar, como lo dice su palabra, ¿no? Comparar, vamos a comparar los dos textos y para eso vamos a partir primero de indicar cuáles son las semejanzas entre los dos textos, en qué se parece la muerte tiene permiso y la política agraria. Después, las diferencias. ¿Por qué será diferente la política agraria de la muerte tiene permiso? Debe tener diferencias, obviamente, y son muy evidentes. Después, ya que indicamos esto, ahora sí, vamos a empezar a redactar podemos tomar información de la misma tabla, podemos especificar el mensaje que quiso transmitir el autor de cada una de las lecturas, el público al que se dirige, toda esa información nos sirve para hacer nuestra reseña comparativa. Ya una vez que hicimos esta parte de la reseña comparativa, vamos a expresar cuál es nuestro punto de vista sobre esto. ¿Estamos de acuerdo con lo que se trabajó ahí, con la reforma agraria? ¿Nos parece que es justo, nos parece que es injusto, nos parece que hubo beneficiados o nos parece que hubo personas que se perjudicaron con esta reforma agraria? ¿Qué opinamos que estas lecturas que nos llevan a opinar sobre la reforma agraria? ¿Ok? Siempre va a ser importante en la parte de las reseñas que ustedes siempre incluyan sus puntos de vista, sus posturas, están a favor, están en contra, qué les pareció, para que entonces se note que es una reseña, porque no nada más es compartir la información, sino también el autor puede emitir su punto de vista. Entonces, ya una vez que hicimos todo eso, ahora sí, guardemos el archivo con la nomenclatura solicitada a la parte de la plataforma, que generalmente son sus apellidos, guión bajo, sus nombres o su nombre, guión bajo, la abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 1. Bien, ahora sí, pasamos a la actividad integradora número 2. En este sí tenemos un formato que podemos descargar y que sí podemos ver y que sí podemos contestar, está un poquito más fácil.
De hecho, una de las, casi siempre las dos actividades que tenemos en la semana que estamos cursando, supongamos la semana 1, siempre va a haber una actividad que es un poquito más laboriosa y la otra que es un poquito más fácil. Entonces, esta es la actividad que es un poquito más fácil. La lectura, primero hay que hacer una lectura. Este es el texto que vamos a descargar, pero primero hay que hacer la lectura, la enfermedad de todos los tiempos. Ya que hicimos esa lectura, ya que nos informamos, ya sabemos de qué trataba, ahora sí, acá en los espacios del ABC, tenemos ciertos fragmentos de la misma historia de la enfermedad de todos los tiempos. Entonces, si ya la leímos, podemos contestar. Acá, por ejemplo, dice, Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico, ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Y ustedes lo que van a hacer, van a contestar solamente marcar en la casilla sí o no. ¿El lenguaje es claro? Sí o no. Es una situación de la vida cotidiana, les parece que es algo que sucede comúnmente en la vida real, por así decirlo, sí o no. La idea es clara de lo que se plantea y es claro, ustedes lo entendieron perfecto, sí o no. La afirmación sobre el tratamiento tiene evidencia científica que presenta que uno afirma, si hay alguien que decía tal científico basado en cierta información científica, entonces podemos anotar sí o no. La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de que no dices lo que yo creía o lo que el autor creía o lo que tal personaje creía o bien fue algo de una información científica, bueno, entonces ahí lo compartimos, ¿sí o no? Eso mismo van a hacer con diferentes aspectos. Tenemos el inciso B, tenemos el inciso C, el inciso D. Marcar igual, son las mismas preguntas, solamente el fragmento va a ir cambiando, pero es la misma relacionada con la historia. Después van a escribir de 3 a 5 líneas, no menos, porque casi siempre en esta parte los alumnos acostumbran solamente responder en una línea o 2 líneas. Acá hay que apegarnos a 3 líneas que tienen que dar respuesta. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que lo padece o es porque se heredó o es porque lo heredó? ¿Ustedes qué creen? ¿Será porque ya lo traemos ahora sí que en nuestros genes, ya viene dentro, ya viene así como de parte de una herencia? O bien es por el estilo de vida, quizá por la comida, quizá por los alimentos, quizá por el estilo con el que trabajamos, quizá, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinión obviamente les lleva esto? Van a indicar, siempre indicando, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se establece y por qué? Siguiente, igual, 3 a 5 líneas. Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? Es únicamente lo que piensas. Es decir, ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esto de que quizá es por el estilo de vida o es porque lo heredaron, porque alguien lo heredó. Bueno, ¿qué los lleva a esa opinión? Quizá porque lo vieron en alguien más, porque conocen algún caso que se basó en esto, que fue alguna, les decía, hereditario o bien por el estilo de vida. Ustedes tendrán que justificar siempre ahí por qué. Sale 3 a 5 líneas. Siguiente, escribe dos formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presentan en la lectura. Por eso les decía, es importante que lo vean detenidamente para que puedan responder esta parte. De ahí, tenemos que elegir dos ciencias sociales. Las ciencias sociales pueden ser economía, sociología, ciencia política, derecho, historia y antropología. Y lo que vamos a hacer es una investigación en Internet. Vamos a investigar el cáncer desde el punto de vista de la economía o el cáncer desde el punto de vista del derecho. Y entonces, sobre esa información que vamos a estar buscando en Internet, lo que viene lo vamos a compartir en esta parte de la tabla. Primero vamos a escribir las ciencias que elegimos. Les decía, ciencia política, por ejemplo, y antropología. Y después, título recuperado de Internet, el título del texto, perdón, recuperado de Internet. Si ustedes identificaron algunos artículos en Internet que les servían para contestar esta parte, entonces vamos a copiar los títulos que vimos en Internet. Después, pruebas que presenta la ciencia para lo que se dice sobre el cáncer. Seguramente hay aspectos basados en las ciencias que dicen, bueno, esta información está basada en tal estudio, debido a estos científicos, etcétera. Pues bueno, aquí lo vamos a anotar. Y después las referencias de los textos consultados. Pueden colocar el link, pueden colocar tal cual el libro que consultaron. Bueno, lo pueden indicar en la parte de estos aspectos.
de la última parte de la columna. Y finalmente, vamos a hacer un resumen con una extensión de 2 a 3 párrafos. En cada uno de los párrafos debe haber 10 renglones como mínimo. Entonces van a ser 20 renglones o pueden ser 30 si es que ustedes hicieron 3 párrafos. Lo importante es que igual podamos tomar información que ya estuvimos trabajando en la parte de arriba para que aquí lo podamos explicar con nuestras palabras. De lo que se dice sobre el cáncer, cada una de las ciencias obviamente que ya elegimos, que investigaron y sobre todo incluye la importancia que tiene para las personas la información que nos brindan. ¿Por qué será importante que esa información la tengan las personas? ¿Ok? Ya dependiendo si la padecen o no lo padecen, pero porque será importante que todos nos informemos. Y les digo, siempre vamos a ubicar esta información que ya identificamos en la parte de Internet. No nada más es copiar y pegar, porque tal cual, si copiamos y pegamos, estamos incurriendo en plagio parcial, porque no estamos expresando con nuestras propias palabras. Aquí dice hacer un resumen, no dice copia y pega de los sitios que tú identificaste en Internet. Es específica resumen. Entonces, vamos a ocupar en la parte de las instrucciones, si ustedes vieron la actividad integradora 1, en las instrucciones que se dan dentro de la plataforma, dice las dos técnicas de lectura, el skimming y el scanning. Que la parte del skimming es solamente identificar conceptos importantes, fechas, datos concretos que necesitamos para saber de qué trata la lectura. Y la parte del scanning ya es ubicar información específica. Entonces, ustedes pueden hacer esas dos técnicas, pueden emplearlas, o bien tomar las ideas principales. Generalmente dentro de un párrafo hay una idea principal y las demás son secundarias, una o dos ideas principales y las demás son secundarias que solamente sirven de soporte, sirven de apoyo para las ideas principales. Entonces también pueden tomar ideas principales, pueden comentarlos quizá si ustedes lo vieron en internet, ya lo ubicaron en esos sitios, ahora lo platican con sus palabras. Pueden colocar acá el resumen de la primera ciencia, el segundo resumen de la siguiente ciencia, de las dos obviamente que eligieron, y eso será suficiente. ¿Ok? Este documento igual se sube a la plataforma indicando siempre la abreviatura de la nomenclatura, perdón, para subir su actividad, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 2. ¿Ok? Sale. Ahora, tenemos el foro aprendiendo. Acá en el foro aprendiendo sí estoy un poco preocupada porque no tengo muchas participaciones, solamente hay 2 chicas que han participado entre ayer y el día lunes. Entonces, sí les pido que vean siempre el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es un medio en el cual me apoyo mucho porque generalmente todos mis demás alumnos de otros grupos, de otras generaciones, es el foro que más noto que participan, que más noto asistencia. Entonces, por eso es que siempre coloco alguna información en el foro aprendiendo y en el foro de novedades. Sí les sugiero que vayan trabajando. Este foro aprendiendo es una práctica también. Si ustedes empiezan a realizar las actividades y las respuestas, como como les voy a indicar, para la semana 4 que tengamos el foro de integración, no va a ser nada complicado porque ustedes ya habrán practicado en este foro aprendiendo la ortografía, habrán practicado el colocar la parte de la respuesta de una manera concreta, explicando siempre sus ideas, sus puntos de vista, etcétera. Y sobre todo, dándole el formato que se necesita. Primero necesitamos hacer un saludo. Entonces, ya que saludamos, o sea, guíense, quizá vean ya los comentarios de sus compañeras. Son buenos comentarios, están bien las estructuras, entonces solamente les pido que ustedes puedan hacer algo similar. Saludo, después colocamos la respuesta. Si quieren colocar la pregunta y luego la respuesta, adelante. No es necesario colocarla en diferentes colores, simplemente en negro, en color negro, tal cual lo estamos ocupando. Es un lenguaje formal, entonces solamente nos apoyamos de eso. ¿Ok? Arial, 12 puntos, eso es lo suficiente. Tenemos entonces saludo, el cuerpo del mensaje que les decía ya es la respuesta a la pregunta que se les está realizando y al final una despedida, siempre con su firma, indicando su nombre completo, la generación o quizá el grupo y eso sería todo. Esa es la parte en cómo nosotros podemos firmar una participación dentro de un foro. Entonces, así yo les sugiero que realicen en esta ocasión. Estamos empezando con la semana 1.
El Foro Aprendiendo en esta ocasión nos solicita una acción que la gente de su entorno realiza o evita realizar, pero no tiene sustento científico. Es, por ejemplo, mucha gente acostumbra que no deben de pasar por debajo de la escalera, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero siempre te dicen, no, no pases por debajo de la escalera. Y mucha gente lo hace, y quizá te lo dijo tu mamá, y quizá tu mamá te lo dijo tu abuelita, etcétera. Entonces, como que va pasando de generación en generación y no tiene sustento científico, no es algo que hayan hecho la investigación. La Universidad, por ejemplo, de Harvard o la Universidad Autónoma de México hizo tal investigación y dijo y concretamente dijo que era esto y eso. No, no hay un sustento científico, simplemente nos han platicado qué es lo que debemos, que no debemos o no debemos de hacer, ¿no? Y después, ¿por qué crees que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones? ¿Por qué será importante que haya un sustento científico? O conocer si hay un sustento científico, porque a veces nada más lo hacemos, pero no sabemos si es en realidad lo que nos están comentando, solamente es como que va pasando, les decía, de generación en generación. ¿Por qué será importante tener entonces ese conocimiento? ¿Va? Ya que colocamos esta respuesta, la subimos a la plataforma, en el espacio del foro aprendiendo y listo. En esta semana, les decía, esta sesión la estoy realizando el día de hoy, miércoles. A mí me gusta trabajar las sesiones el día lunes y martes. Muchas veces me han comentado en otros grupos que el horario de las 8 de la noche, de las 9 de la noche como ahorita, les va bien porque ya terminaron de hacer sus actividades, quizá en casa, quizá en el aspecto laboral, ya tienen un poquito más de tiempo porque ya están descansando, ya se encuentran más relajados y por eso pueden asistir a sesiones. Ustedes coméntenme. Aquí tengo a Vanessa, a Nat y a Nicolás. ¿Les parece bien el día lunes? ¿Les parece bien el día martes a las 8 de la noche, a las 9 de la noche? En la parte del foro aprendiendo les pregunté, les comentaba yo qué horario les parecía más adecuado para que pudiéramos hacer nuestras siguientes sesiones. Entonces, no he visto ninguna participación, ya revisé hace un ratito y no hay ninguna participación sobre esto. Entonces, ahorita ustedes que están aquí en vivo, me podrían platicar qué les parece las siguientes sesiones también el lunes o la hacemos el martes, 8 de la noche, 9 de la noche. Ustedes coméntenme. Ok, Vanessa me dice, yo prefiero el lunes a las 8 o 9 de la noche porque los miércoles hay sesión con la tutora. Ok, me parece perfecto. Entonces, el lunes está bien a las 8:30, 8:30 los lunes, todos los lunes, para que así puedan hacer ustedes, por ejemplo, asistan a la sesión el día lunes. Tengan entonces martes, miércoles, jueves, viernes, sábado para realizar sus actividades y sobre eso entonces puedan ustedes realizar, tengan toda la semana para revisar video, para revisar todos los recursos que se necesitan, pero creo que ya con eso pueden trabajar, ¿no? Me dice Vanessa que está bien, Nicolás el lunes le parece bien, a la hora es muy accesible, perfecto. Nat, el lunes me parece bien. Perfecto, entonces les podemos comentar a sus compañeros que ustedes que asistieron a la sesión en vivo acordaron que el día lunes a las 8:30, entre 8:30 y 9 les parece, para que podamos realizar las siguientes sesiones. Pero sí les sugiero que realicen esta parte del foro aprendiendo. Ahorita les platico por qué. Tenemos actividad socioemocional 5. Hay que realizar estas actividades socioemocionales, sobre todo porque muchas veces son las que se trabajan con la tutora. Entonces les sugiero que las vayan revisando, las vayan leyendo. Sobre todo, en esta semana tenemos un cuestionario socioemocional. Se cierra el domingo 25 de julio a las 23:55 horas. Les suma a su promedio el 5%. Entonces, por eso les sugiero que lo trabajen con tiempo, que lo vayan haciendo con calmita, para que ustedes puedan tener este 5% de su calificación. De ahí tenemos dos actividades formativas, hecho histórico y conocimiento científico. Estos sirven para reforzar lo visto. Entonces, solamente hay que hacer los cuestionarios de actividades formativas. Y ya una vez que hicimos esta actividad, ya la contestamos, al final nos aparece enviar todo y terminar para que entonces se pueda guardar estas respuestas y se guarde sobre todo también ese puntaje que les viene indicando.
Actividades formativas, actividades socioemocionales, la parte del foro aprendiendo, sobre todo las formativas, el foro aprendiendo y la parte de los recursos de la semana, no son actividades que le sumen dentro de su promedio. Sin embargo, dentro del portafolio de evidencias, ustedes pudieron identificar en la parte de abajo, al final, viene indicado un porcentaje que dice participación individual automática. Esto se da porque ustedes participaron, es el 5%, y se les asigna al final, una vez que se cierra el módulo, se les asigna, si es que ustedes hicieron actividades formativas, si es que ustedes participaron en el foro aprendiendo, si es que ustedes revisaron los diferentes recursos de la semana, pues bueno, ahí los van a encontrar que tienen el 5% asignado porque hicieron todo esto. Por eso les decía, es importante hacer las participaciones en el foro, es importante las actividades formativas, obviamente, y revisar los recursos. Eso les va haciendo que les vaya aumentando el porcentaje de modo que puedan tener este 5% en su promedio final. Ahora sí, mis sugerencias. Participaciones en el foro, revisar la ortografía. Muchas veces lo que hacemos es subirla tal cual la participación. ¿Sí me escuchan? Vanessa, Nat, Nicolás, ¿sí me escuchan? Bueno, es que me parecía que mi internet, ok, gracias. Me parecía que mi internet estaba como fallando un poquito, pero creo que ya se restableció. Ok, gracias. Bien, les comento, si se llega a acabar el tiempo por los 45 minutos que nos da Zoom, yo les sugiero que vuelvan a ingresar en el mismo link. Acá los voy a estar esperando para terminar los últimos puntos que quizá nos podrían llegar a faltar, ¿sale? Participaciones en el foro, les decía, muchas veces subimos tal cual la participación en el foro sin darle una revisión. El foro muchas veces también no nos indica si tenemos algún error de ortografía, si tenemos algún error de signos de puntuación. Entonces, sugiero que primero redacten su participación, por ejemplo, en un archivo de Word. El archivo de Word sí les marca, el autocorrector sí les marca que hubo algún error. Entonces, ahí sí les sugiero que lo copien, que lo escriban, perdón, primero, luego lo copian, lo seleccionan, lo copian y lo pegan dentro del foro para que así eviten tener baja calificación porque la ortografía está fallando, porque hay detalles de signos de puntuación, de acentuación, etcétera. Guardar con la nomenclatura solicitada para que entonces, así tal cual como les decía, apellidos, nombres, abreviación de cada una de las actividades, para que así se puedan subir a plataforma también y sí se puedan revisar tal cual. Muchas veces también cuando estamos expresando nuestros puntos de vista, decimos, pues, ok, son muletillas que ocupamos cuando hablamos, sí, pero cuando estamos escribiendo las debemos de quitar. Esas no son necesarias y de hecho si las quitamos y leemos la parte de la redacción, se entiende perfectamente. Yo les sugiero que si no saben cómo iniciar una redacción de sus puntos de vista, pueden decir, desde mi punto de vista, siento que o comprendo que la reforma agraria se basó en eso, por ejemplo, ¿no? En mi opinión, el cáncer es un problema que ha afectado, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo revisado en las lecturas tales y tales y tales, ¿ok? Es una forma que podemos iniciar nuestras participaciones o la redacción de nuestros puntos u opiniones dentro de una actividad. Recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista. Muchas veces en las partes de la portada que ustedes les están agregando, le incluyen colores muy fuertes o así como neones fuertes que ni siquiera permiten la lectura de alguien más. Entonces yo les sugiero que sean colores agradables, que no sean agresivos, que sí me permitan que yo lea las ideas que están compartiendo porque de otra forma no les podría revisar. En la tipografía, acuérdense, trabajamos con tipografía de acuerdo a las reglas de la etiqueta. Estamos trabajando con Arial de 12 puntos, no más grande, no más chico. Arial 12 puntos en color negro, ¿ok? Tamaño de imágenes, se van a incluir imágenes en su portada, que sean imágenes que se vean lindas, que se vean agradables, no se vean, que se vean distorsionadas porque las estiraron súper, eran chiquititas y las estiraron súper grandes y entonces no se permitió entender nada. El color de la letra no les sugiero que se lo cambien. Les decía, estamos trabajando con un lenguaje formal. Entonces, lo que les sugiero siempre sea tipografía
Arial 12 puntos, color negro. No es necesario colocarle otro color para que yo pueda identificar que están haciendo una respuesta. Por ejemplo, muchas veces colocan sus respuestas en color rojo o la sombrean en color amarillo. No es necesario. Así tal cual como aparece en Arial 12 puntos en negro, eso es suficiente porque es una formalidad con la que estamos trabajando, ¿va? Responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren una reflexión y concluyen un tema visto. Por eso es importante que siempre indiquen tal cual de 3 a 5 renglones, de 10 renglones cada uno de los párrafos, etcétera, para que se note que ustedes están analizando, están reflexionando el tema que se les está indicando dentro de cada una de las lecturas. Brevedad en respuestas es muy similar a lo mismo, no demuestran análisis, que es lo que les indicaba, pegarse a las indicaciones. Plagio parcial o total. Es bien importante. En las primeras actividades hay muchos, perdón, suele haber casos en lo que nada más es lo que yo les comentaba, de copiar y pegar la información y ya lo subo y lo mando a la plataforma. Acuérdense que estamos ocupando información e ideas de otras personas y nosotros nada más lo copiamos y le pegamos y le ponemos nuestro nombre y lo mandamos, estamos incurriendo en plagio, no estamos dando crédito al autor. Lo importante aquí no es nada más pasar la información tal cual. Lo importante es que ustedes expresen sus propias ideas, que se note que me están platicando. Ya leyeron algo en internet, ahora traten de platicárselo a alguien más y eso es lo que ustedes van a escribir, ¿va? Para que quiten cometer plagio parcial o total. Les decía, he tenido otros grupos, entonces para mí es un poco fácil ya decir, esto ya lo he leído, esto ya lo he visto, esto ya me lo sé porque ya lo leí en otras actividades, en otras generaciones, entonces puedo identificar con facilidad pues cuando una actividad está plagiada. Por eso los invito a que expresen sus propias ideas. Les voy a compartir un artículo, un archivo que se llama ¿Qué es plagio y cómo evitarlo? Porque a veces no sabemos que de manera inconsciente lo estamos haciendo. Entonces, por eso los voy a compartir para que sepan y sobre todo para que lo eviten. ¿Cómo podemos evitarlo? Citando, parafraseando, etcétera. Eso sí, se los comparto en el foro de novedades. Chéquenlo para que lo eviten en las siguientes sesiones, en las siguientes actividades. No le estoy diciendo que ustedes lo hagan, ¿no? Simplemente para que no caigamos en este error o en este delito. Evitar el uso de mayúsculas en todo el texto. Muchas veces contestan todas las respuestas con mayúsculas. Acuérdense que de acuerdo a las reglas de etiqueta, si ustedes escriben todo con mayúsculas, indica agresividad. Es como si me estuvieran gritando la información. Entonces, yo sugiero mayúsculas y minúsculas tal cual. Les decía, no es necesario ni cambiar el color, ni el tamaño, ni el tono, ni mayúsculas, tal cual, minúsculas y mayúsculas. Mayúsculas solamente en títulos, eso sí es lo adecuado. Actividades no aprobadas y han sido mejoradas para incrementar calificación de lunes a domingo, siempre y cuando sean actividades, les decía, de 59, de 0 hasta 59. Entonces, ahora sí pueden hacer una segunda entrega dentro de la misma semana que se les está calificando para que se puedan incrementar su calificación. Extensiones 72 horas después de finalizado el tiempo, es decir, si el domingo se cierra la plataforma en la actividad 1 y 2, tienen lunes, martes y miércoles para solicitarme la extensión con la actividad ya realizada. Cuando me solicitan la extensión es porque ya tienen la actividad realizada y yo ya les puedo habilitar la plataforma para que la puedan subir sin ningún problema. Ahora sí, ¿tienen alguna duda? Vanessa, Nicolás, los leo o los escucho, ustedes como me platiquen. Vane, Nicolás, preguntas, dudas, ¿no? No veo si hay preguntas, dudas. Ninguna duda me comenta Nicolás. Perfecto. Vane ya estuvo preguntando y le fuimos respondiendo de acuerdo a lo que iba comentando. Ya me quedé con el miedo de calificación, tendré en mis actividades. No, tranquilos, no pasa nada. O sea, solamente identificar. Si ustedes creen que en algo ya les falló, sugiero entonces una segunda entrega. O más bien que quiten ese archivo, mejor lo eliminen de plataforma y hagan algunas modificaciones para que entonces ya ustedes digan, bueno, ahora sí ya estoy más segura o más seguro, ya sé que fueron mis ideas, que quizá no estoy incurriendo, cometiendo plagio, porque ahora sí ya sé cómo parafrasear, porque ya sé que la información la puedo comentar, ¿no? Porque ya sé que puedo hacer un resumen, etcétera.
pero solamente es eso, no pasa nada. Y si tienen alguna duda, me escriben mejor. Acá está mi correo, wendyluke81@hotmail.com, el foro de novedades o el foro aprendiendo y el